del Classroom y también el canal de YouTube para que puedan ver las clases de pronto si es que algo no entienden o necesitan revisar algo. El título son funciones, lo que vamos a trabajar desde hoy. Y debajo ponemos concepto. Y a continuación ponemos lo siguiente. Ponemos una función, a continuación de concepto, ¿no? Una función es una relación, una función es una relación entre dos conjuntos. Entre dos conjuntos. En donde todos los elementos del primer conjunto en donde todos los elementos del primer conjunto salen una sola vez, hacia los elementos del segundo conjunto. Hacia los elementos del segundo conjunto. Punto seguido. Una función se puede representar de la siguiente manera. Ya, la primera, y igual f de x. Otra manera sería f de x igual a x. Otra manera sería f, x es a y. Y la que generalmente utilizamos es esta de aquí, y igual a f de x. O más comúnmente sería f de x igual a la, hasta de ahí pondremos, ¿ya? Para usar esa, que es la que más se usa, es f de x igual a la ecuación que vayamos a poner ahí. Aparte ponemos, por ejemplo, determinar si la siguiente relación, determinar si la siguiente relación es una función analizando su diagrama sagital. Analizando su diagrama sagital. Si se consideran los siguientes conjuntos. Si se consideran los siguientes conjuntos. Ponemos el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Y el conjunto B formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos, ¿no es cierto?, a presentar el diagrama sagital, que no es otra cosa que un gráfico. ¿Sí? El diagrama sagital es un gráfico en donde va a estar representado el conjunto A y el conjunto B. En el conjunto A tenemos 1, 2, 3 y 4. Y ponemos los puntitos para observar cuál es la relación que existe entre los dos. Y aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos los puntitos que me van a permitir, ¿no es cierto?, relacionar los elementos. Y tendríamos el diagrama sagital que nos presentan es el siguiente. 1 está unido con 1 y 2 también.
3 con 3 y 4 con 3. Entonces, eso ya viene elaborado. Y lo que nos pide es que revisemos el gráfico, observemos el concepto, que dice el concepto, y determinamos si esa es o no es una función. ¿Qué dice que es la función? Una relación entre dos conjuntos. Ya están aquí los dos conjuntos. En donde todos los elementos del conjunto A, están todos, ¿no? Se relacionan una sola vez con los elementos del conjunto B. El 1 sale una sola vez, el 2 también, y el 3 y el 4 también. No importa que acá en el conjunto B se relacionen más de una vez con algunos de ellos y no se relacionen con otros. Lo importante es que del conjunto A tiene que salir una sola vez todos los elementos hacia B. Entonces, en este caso, ponemos a un ladito, yo les pongo acá. Ustedes pongan debajito, es una función. Aplicando el concepto. Eso es lo que tenemos que observar, el concepto. ¿Ya? Pongamos aparte lo siguiente. Acaben de anotar ese detalle y ponemos. Vamos a poner otro ejemplo. No, este es el ejemplo 1, el que pusimos ahorita. Vamos a poner ahora 2. En el ejemplo 2 ponemos reconocer si la siguiente relación es una función. Reconocer si la siguiente relación es una función. Ponemos R igual. Vamos a poner aquí pares ordenados. Esto se llama el grafo de la función. Ya vamos a ver luego, ¿ya? 1, 4. 3, 2. Y 5, 4. Ya. Ahora no nos dan el diagrama sagital, nos dan un grafo de función. Eso vamos a llevarle a un diagrama sagital, que es en donde se observa con más facilidad si una relación es una función. Cogemos y trazamos, ¿no es cierto?, los dos conjuntos. Siempre van a haber los dos conjuntos en una función. El conjunto A y el conjunto B. Si a mí me dan un grafo, ¿no es cierto?, siempre voy a ver en el par ordenado un elemento de X y uno de Y. Un elemento de X y uno de Y. Entonces, ¿cómo saber dónde pongo los elementos de X y los de Y? Siempre voy también asimismo a recordar que aquí van los valores de X y en este otro conjunto van los de Y. Es decir, en el conjunto de partida irán los elementos de X y en el conjunto de llegada estaremos anotando los elementos de Y. Ahora, vamos a ver cuáles son esos elementos, ¿no es cierto? 1 en X, pongo aquí 1. Y 2 en Y, pongo acá 2, ¿no es cierto? Luego dice, 1 en X. Cuando los elementos se repiten en los conjuntos se escribe una sola vez. Entonces ya no volvemos a escribir el 1, pero si nos toca escribir el 4 de Y. Ponemos 4 de Y. Seguimos revisando. 3 para X y 2 para Y. Entonces 3 para X, 2 para Y ya no pongo porque se repetiría, ¿no es cierto? Y 5 para X, 5 para X y 4 para Y, que así mismo ya está escrito. Cuando los elementos se repiten en los conjuntos se escriben una sola vez. Ahora, ¿cómo saber, no es cierto, cómo están relacionados estos elementos? Pongamos los puntitos y decimos. El 1 está con el 2 aquí, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que en el diagrama sagital, el 1 está unido al 2. ¿Está bien? El 1 con el 4. El 1 está unido con el 4. ¿Ya? Luego dice, el 3 con el 2. Entonces, este voy a poner en punteadito, ¿ya? Este 3 se une nuevamente con el 2. Y el 5 con el 4. Y el 5 está relacionado con el 4. Nos pide determinar si esta es una función. ¿Qué dice el concepto? Una función es una relación entre dos conjuntos.
en donde todos los elementos del primer conjunto salen una sola vez hacia los elementos del segundo conjunto. Veamos si es verdad que eso ocurre. ¿Qué ocurre con el 1? Sale más de una vez hacia el conjunto B. Verán que acá no importa que acá se relacione más de una vez o no se relacione con todos. Eso no es problema. Aquí es donde tenemos que mirar. Entonces, como el 1 está saliendo más de una vez, esta no es una función. ¿Y en qué nos estamos basando? En el concepto de función. Eso es lo que tenemos que tener en la mente. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿No hay preguntas? Para poner un tercer ejemplo. No, licenciada. Ya, pongamos 3. ¿Ya copiaron eso? Ponemos 3. Reconocer. Si la siguiente relación es una función, dado que los elementos de Y son el doble de los elementos de X, dado que los elementos de Y son el doble de los elementos de X. A partir de los siguientes conjuntos. A partir de los siguientes conjuntos. Vamos a poner los conjuntos. Los conjuntos son el conjunto A igual 1, 2 y 3. Y el conjunto B a su vez está formado por los elementos 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, aquí nos está indicando, ¿no es cierto?, que los elementos de X, dice el problema, son el doble. Los elementos de Y, perdón, son el doble de los elementos de X. Entonces vamos a hacer el diagrama sagital. Ya nos está dando a nosotros cómo relacionar los elementos. No nos está proporcionando el diagrama como vimos en los dos primeros ejemplos. En los dos primeros ejemplos ya viene elaborado el diagrama. Ahora en este nos pide elaborar el diagrama considerando que los elementos de Y son el doble de los elementos de X. ¿No es cierto? Entonces vamos a poner el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A está formado por 1, 2 y 3. Y el conjunto B por 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo dice que relacionemos los elementos? Los elementos de Y serán el doble de los de X. Entonces 2 es el doble de 1. 4 es el doble de 2. Y 6 es el doble de 3. Entonces, esto que permite así relacionar los elementos se llama la relación de correspondencia. Es decir, si a mí me dan una condición que dice, como en este caso, los elementos de Y son el doble de los de X, así es como tengo que relacionar los elementos y elaborar yo mismo este diagrama sagital. No olvidar que aquí están los elementos de X, ¿no es cierto? Y acá están los elementos de Y, que este se llama conjunto de partida y el otro se llama conjunto de llegada. Ya. Veamos qué es lo que pasa ahí. Dice que determinemos si se trata o no de una función. ¿Qué dice el concepto de función? Una función es una relación entre dos conjuntos en donde todos los elementos del primer conjunto salen una sola vez hacia los elementos del segundo conjunto. No importa que aquí no se relacione con todos o que se relacione más de una vez con algunos de ellos. Entonces, aquí está el concepto. Si todos salen una sola vez hacia B, esto es una función. Aquí sí cumple esa condición, entonces esta es una función. ¿Ya está más claro, un poco más claro el concepto? ¿Cómo saber si se trata o no, si una relación es o no una función? ¿No hay preguntas?
Ampliemos un poquito más el concepto de función, ¿ya? Decimos. Una función, a continuación, no, sin título, continuado ponemos. Una función, a ver, ahí me hago al lado para que puedan ver. Es una relación que tiene los siguientes elementos. Una función es una relación que tiene los siguientes elementos. 2 puntos aparte. Ponemos. Uno. El dominio. 2 puntos. Al lado escribimos. Es igual al conjunto de partida. Es igual al conjunto de partida. Es decir, son todos los valores de X. Es decir, son todos los valores de X que participan en la relación. Son todos los valores de X que participan en la relación. 2. El recorrido o rango de una función. El recorrido o rango de una función. Ya. Ponemos ahí a continuación así mismo. Es el conjunto de llegada. Es el conjunto de llegada. Es decir, son todos los valores de Y. Es decir, son todos los valores de Y que participan en la relación. Tres, aparte, ¿no? El codominio. 2 puntos seguidos. El codominio. Es el conjunto de llegada. Es el conjunto de llegada formado por todos los elementos de Y. Formado por todos los elementos de Y. Participen o no en la relación de correspondencia. Participen o no en la relación de correspondencia. Y aparte ponemos 4, el grafo, porque les hablaba ahorita yo que les di esta palabra diciendo que en un ejemplo había el grafo de la función. Ponemos el grafo. Y a continuación, ¿es el conjunto de pares ordenados? Es el conjunto de pares ordenados formado por todos los elementos que participan en la relación de correspondencia. Aparte, por ejemplo, si el diagrama sagital es el siguiente, coma, encuentre
encuentre el dominio, coma, recorrido, coma, codominio y grafo de la función. Codominio y grafo de la función. Vamos a poner entonces el diagrama sagital. El diagrama sagital que nos está proporcionando, pondremos diagrama sagital. Ya, es el conjunto A y el conjunto B. En el conjunto A está 0, 1, 2 y 3. Y en el conjunto B están del 0 al 6, no, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El diagrama sagital ya viene elaborado y los elementos están relacionados. El 0 con el 0, el 1 con el 2, el 2 con el 4 y el 3 con el 6. De este diagrama sagital, ¿no es cierto? Nos pide que encontremos nosotros, estoy poniendo que aquí es X, aquí es Y. ¿Cómo se llamaba este? Conjunto de partida. El otro se llama conjunto de llegada. Entonces, observando este diagrama sagital nos pide que nosotros saquemos los elementos que tiene una función. Ponemos entonces aquí dominio. Decimos que el dominio va a estar formado por los valores de X que participan en la relación. Serían 0, 1, 2, 3. Ahora, ¿qué dice el concepto de recorrido o rango de la función? Dice que ese está formado por los elementos de Y que participan en la relación 0, 2, 4 y 6. Ahora vamos a que el codominio. ¿Qué es lo que dice el concepto en cambio del codominio? Les leo exactamente lo que anotamos. Es el conjunto de llegada, acá, ¿no es cierto? Formado por todos los elementos, participen o no de la relación. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos faltaría el grafo de la función. No sé si se observa ya. Si se observa, si pongo aquí grafo. ¿Sí ven ahí? ¿Sí? Sí, Ya. sí. Ya, para el grafo, ¿qué tenemos que formar? Dice los pares ordenados formado por todos los elementos que participan en la relación de correspondencia. Entonces será 0, 0. Ponemos entonces 0, 0. El otro par ordenado será 1, 2. El otro par ordenado será 2, 4. Y el otro par ordenado será 3, 6. Entonces, miren, no hay para confundirse ni perderse, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus elementos, según el concepto que nosotros vamos poniendo. ¿Alguna pregunta? Ahora nos toca ver las maneras como se representa o se expresa una función, pero ya estamos prácticamente en las 10:20. Dejamos porque son algunos elementos que quiero explicarles detenidamente para que no haya confusión y se entienda. Entonces, por lo tanto, dejamos hasta ahí. Y no tenemos tarea por hoy, ¿no es cierto? Para lo que es las funciones, porque vamos a necesitar, pues, profundizar un poquito más en algunas cosas y de ahí, pues, irían las tareas ya sobre este tema. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, dicen todo, Ya, claro. ¿todo bien entonces? Entonces, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Entonces, cualquier cosa en esta semana les estoy participando de los promedios que tienen cada uno de los estudiantes. Que pasen muy bien. Hasta luego. Yo, Licen, gracias. Ya, que pasen bien.
Gracias, dicen. Ya, que Hasta luego, pasen bien. Licen. Que pasen muy bien.